Buenos días, hoy le vengo a hablar sobre algunos componentes del sistema hidráulico. Entrada de señales eléctricas. La entrada de señal eléctrica es la unidad que contiene un interruptor pulsador iluminado, interruptor con retención y 3 interruptores pulsadores iluminados e interruptor de tensión momentánea, con terminales y 2 barras para alimentación. Juego de contacto, uno abierto y uno cerrado. Carga de los contactos máximo de 2 amperios. Consumo piloto miniatura 0,48 vatios. Variante NEMA, símbolo según la norma NEMA. Todo esto que le acabo de decir es lo que se utiliza comúnmente en la entrada de señales eléctricas. Como pueden ver, aquí les especifiqué por medio de un ejemplo. Ahora le vengo a hablar sobre los pulsadores. Un pulsador es un interruptor o switch cuya función es permitir o interrumpir el paso de la corriente eléctrica de manera momentánea, a diferencia de un switch común. Un pulsador solo realiza su trabajo mientras lo tenga presionado, es decir, sin enclavamiento. Existen pulsadores NC que son normalmente cerrados y NA que significa normalmente abierto. Este es el símbolo de un pulsador. Ahora le voy a hablar sobre el relé. Si bien el relé funciona por encima de la energía eléctrica, eso no significa que todos los relés lo hagan. Las válvulas neumáticas son aquellas que están unidas a los circuitos que se realizan en aire comprimido en lugar de un flujo de electrones. Sin embargo, el principio es el mismo. La diferencia es que en estos sistemas, cuando la presencia del aire comprimido fluye a través de un circuito, la fuerza de energía abre un interruptor y comienza a fluir en un circuito secundario. En ambas de estas variedades, sin embargo, así como en cualquier otro tipo de relé, es necesario que haya un sensor de presencia para que la conmutación ocurra. Ahora le voy a hablar sobre los contactos. Los contactos pueden tener dos estados, abierto o cerrado. Para saber si el contacto es normalmente abierto o normalmente cerrado, en el mismo componente podremos observar que pone NO, que son las iniciales normalmente abierto en inglés. No podemos encontrar NA, que son las iniciales en castellano, pero es menos frecuente. Los contactos normalmente cerrados se indicarán por NC. Otra referencia que podemos formar para distinguir en este caso en los pulsadores es el color. Un contacto no suele tener alguna parte de color verde y los contactos NC suelen tener una parte de color rojo. También podemos saber que cuando el contacto es normalmente abierto significa que es estado de reposo. Ese contacto se encuentra abierto, lo que significa que entre los dos puntos del contacto no hay continuidad. En caso del contacto normalmente cerrado, es justo lo contrario. En reposo el contacto está cerrado, teniendo continuidad entre los puntos del contacto. Si queremos comprobar qué contacto estamos hablando, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que ver en qué estado se encuentra un contacto dentro de su circuito. Tenemos dos maneras básicas por medio de un tester. La primera es por medio de la comprobación de continuidad. En el caso que entre los dos puntos del contacto la resistencia sea infinita o muy bien elevado, el contacto está abierto. En el caso que la resistencia sea cero o muy cercana a cero, el contacto está cerrado, permitiendo la circulación de corriente a través del contacto. Como pueden ver, aquí les hablé sobre algunos tipos o muy bien algunos componentes del sistema hidráulico. El resto de componentes del sistema hidráulico se los comentará mi compañero Jesús. Muchas gracias. Finales de carrera. Esto se refiere a una válvula neumática de final de carrera. Está diseñada para detener el flujo del aire
a la válvula modular. Es utilizada también para abrir el paso de aceite en un circuito hidráulico, una vez accionado mecánicamente, ¿no? El curso del aire pasa libremente de P hacia A. Puede tener principalmente dos usos: para accionamiento, para accionar dos actuadores, en secuencia, y como válvula de final de carrera, con caudal conectado directamente de la descarga. Segundo, temporizadores. Los temporizadores se utilizan para asegurar el tiempo que transcurre entre la entrada de señal de pilotaje y la respuesta de la válvula. Se trata de una válvula que está compuesta de una estrangulación graduable, una cámara de acumulación y un distribuidor pilotado. La señal de mando llega por la entrada a una cámara. Aquí tenemos una presentación gráfica de un circuito, ¿no?, simple, con un temporizador, siendo este que está por acá. Aquí podemos observar el temporizador. Bueno, seguimos acá con los contadores. Para conocer la aplicación del aceite hidráulico, cuando hablamos de contadores se refiere a los contadores de partículas, ¿no?, que pasan por el circuito hidráulico, por el sistema, hidráulico, que llevan partículas. Para conocer la calidad del aceite hidráulico se lleva a cabo el conteo de las partículas mediante el conteo del número de partículas y en función del tamaño, concentración de partículas que define la contaminación presente en este aceite hidráulico. Aquí podemos observar el conteo de partículas puede realizarse de dos formas: online, en línea, montando adentro del propio circuito hidráulico; sampling, tomando una muestra y mitiéndolo en laboratorios. Ya eso es una parte más avanzada con tecnologías. La metodología de conteo utilizada para las diferentes fabricantes varían desde la tecnología basadas en láser hasta las más actuales apoyadas en LED. Para una explicación más detallada utilizamos un módulo de contador de partículas de la marca MP Filtri Monitoreo, que es el que tenemos aquí en esta imagen. Él puede hacer monitoreo constante del sistema de mantenimiento, ahorro de costos, prolonga la vida de los componentes debido a mantenimiento predictivo, muestras no solo datos puntuales, sino la evaluación en los valores de contaminación.